Mi nombre es Carlos Cabrera, estudiante de fisioterapia de la Universidad Arturo Michelena, y hoy hablaremos un poco de lo que es la anatomía y fisiología del sistema vestibular. Antes de profundizar en este tema, tenemos que tener en cuenta la definición de equilibrio. La definición de equilibrio es el estado por el cual el cuerpo conserva una postura estable contrarrestando la acción de la gravedad. Entonces tenemos que el sistema vestibular es una cavidad cuboide situada en el oído interno, concretamente en el centro del laberinto óseo, y que se relaciona con el oído medio por las ventanas oval y redonda. Por otro lado, tenemos que estar formado por dos estructuras, que vendrían siendo el vestíbulo y los conductos semicirculares. El vestíbulo, en su interior se distinguen dos estructuras membranosas que vendrían siendo el utrículo y el sáculo. El utrículo y el sáculo se encuentran en unos órganos receptores periféricos denominados máculas, que están integrados por células receptoras ciliadas, las cuales están recubiertas por una membrana horizontal sobre la que hay una serie de cristales de carbono cálcico que reciben el nombre de otolitos, los cuales son muy susceptibles a los cambios de la gravedad. Por otro lado, tenemos los conductos semicirculares, que son tres, uno horizontal y dos verticales, y están orientados en los tres planos del espacio. El primero se llama lateral o externo, y los verticales son anterior o superior y el posterior. Presentan una dilatación en su parte inferior denominada ampolla, en la cual se encuentra un órgano del equilibrio que recibe el nombre de cresta angular, la cual está integrada por células sensoriales receptoras ciliadas, que a su vez están recubiertas por una membrana gelatinosa en forma de cúpula. Estas células descansan sobre otras de tipo conjuntivo y, a su vez conectadas con las neuronas, inician el nervio que conducirá la información hasta el interior del cerebro. En cuanto a la fisiología del sistema vestibular, se puede resumir en que mantiene el equilibrio corporal, forma parte del control postural, proporciona la estabilización de la cabeza, regula la locomoción y otros movimientos, proporciona también conocimiento de la orientación del espacio y mantiene el enfoque visual en movimiento, proporcionando estabilización de las imágenes retinianas. Clasificación y causa de los trastornos vestibulares. Los trastornos vestibulares se clasifican desde el punto de vista anatómico en periféricos y centrales, en función del área afectada por la patología. Es importante saber que el vértigo no solo se debe a patologías del sistema vestibular, sino que hay diversas causas, como por ejemplo los trastornos psiquiátricos, los trastornos cardíacos, la hipotensión postural, la hiperventilación, entre otros. Estas causas deben de ser descartadas antes de referir al paciente o al enfermo al área de fisioterapia. Como mencioné anteriormente, los trastornos vestibulares tienen o se clasifican en centrales y periféricos desde un punto de vista anatómico. Entonces, entre los trastornos periféricos podemos encontrar neuritis vestibular o laberintis viral, VPPV, que vendría siendo vértigo posicional paroxístico benigno. Encontramos también la fístula de perilinfa. Encontramos también la enfermedad de Meniere, trastornos craneales. Encontramos en estas las oclusiones vasculares, los neuromas del acústico, que vendrían teniendo un componente cerebral, y encontramos los iatrógenos, que no sería más que los fármacos, los ototóxicos y las cirugías. Entre los trastornos vestibulares que se clasifican como cerebrales podemos encontrar la isquemia, por ejemplo, el síndrome vulvar lateral. Encontramos acá también los traumatismos craneales. Aparte de eso, encontramos infecciones, enfermedades. Algunas de las causas más comunes de los trastornos vestibulares clasificados como cerebrales son los traumatismos craneales, la esclerosis múltiple y los accidentes vasculares cerebrales. La causa exacta del vértigo se mantiene a menudo incierta y se pueden realizar sesiones de rehabilitación vestibular de prueba si no se posee un diagnóstico médico específico. Enfermedades degenerativas como la esclerosis múltiple, insuficiencia vertebrovascular, encontramos la ataxia de Friedreich y tumores del ángulo pontocerebeloso. Soy Carlos Pinto y hoy les vengo a hablar de cómo se reflejan los trastornos del sistema vestibular.
se dividen en dos, en trastornos periféricos, entre los cuales tenemos la neuritis vestibular, que los pacientes presentan vértigo de inicio agudo, náuseas y vómitos que pueden ser incapacitantes y pueden empeorar a los movimientos de la cabeza o los ojos. Es causado frecuentemente por un virus que daña el nervio vestibular. Tenemos el vértigo posicional paroxístico benigno, que los pacientes se quejan de vértigo asociado a determinados movimientos de la cabeza, como girar de la cama, mirar hacia arriba o inclinarse hacia adelante, y suelen evitar este tipo de movimientos. No tiene causa conocida. Cuando se puede determinar su causa, suele estar asociado a un golpe de la cabeza leve o grave. Tenemos la enfermedad de Meniere, que los pacientes presentan un pitido en el oído, vértigos, vómitos, desequilibrio postural y nistagmos, que es causado por un aumento de volumen y un problema en la absorción de la endolinfa. Y también tenemos los trastornos centrales, entre los cuales tenemos la isquemia, que por ejemplo tenemos el síndrome de Wallenberg, que los pacientes presentan vértigo súbito, náuseas, vómitos, hipertonicidad muscular y otros signos cerebelosos como el síndrome de Horner, que normalmente se debe a factores de origen vascular como la hipertensión, cardiopatía, colesterol elevado y la diabetes mellitus. Y tenemos la migraña vestibular, que los pacientes presentan varios tipos de vértigo, así como mareos inducidos por movimientos de la cabeza con náusea. Pueden ser causados por la toma de alimentos como queso, chocolate, comida china, así como Valoración fisioterapéutica del vértigo. Existen muchas patologías a nivel vestibular, pero en este caso vamos a escribir lo que viene siendo el vértigo posicional paroxístico benigno o cristales sueltos, que consiste cuando los cristales sueltos del oído interno comienzan a viajar a través de los canales semicirculares del oído interno y perturban lo que viene siendo el fluido y da una sensación falsa de movimiento, que es lo que causa el vértigo en sí y hace que el paciente se sienta de esta manera. Para diagnosticar esta patología es muy sencillo. El fisioterapeuta lo que tiene que hacer son movimientos simples de la cabeza y fijarse muy bien lo que viene siendo la vista del paciente, porque eso le va a indicar, o sea, dependiendo del movimiento que realicen los ojos al realizar los movimientos de la cabeza, le va a indicar al fisioterapeuta de qué lado, en qué oído, si es el derecho o el izquierdo, se encuentran los cristales sueltos. Entonces, muy bien. Luego de realizar estos movimientos y ver dónde el paciente tiene los cristales sueltos, bien, ahora hacemos lo que viene siendo el tratamiento. El tratamiento consiste en realizar la maniobra de Epley, que es lo que a través de la gravedad va a hacer, a través de la gravedad va a posicionar nuevamente los cristales sueltos en su lugar y va a impedir que se vuelvan. Ok, ¿en qué consiste la maniobra de Epley? Primero tenemos que colocar al paciente derecho sentado. Vamos a girarle la cabeza en un ángulo de 45 grados hacia el lado que está afectado. En este caso vamos a utilizar como si el lado afectado fuera el derecho. Giramos la cabeza en un ángulo de 95 grados y que dure 5 minutos en esta posición. Luego que pasen los 5 minutos, vamos a recostar al paciente con la cabeza en esta posición. Luego que esté en 5 minutos en esta posición, vamos a girar la cabeza a un ángulo de 90 grados hacia el lado que no está afectado. Va a permanecer así durante 5 minutos de nuevo. Luego vamos a girar el resto del cuerpo en la misma dirección en que se encuentra la cabeza. Permanece 5 minutos de esta manera. Y ahora le vamos a pedir al paciente que incline su cabeza hacia abajo y permanezca 5 minutos así de nuevo. Luego que se concluye el tiempo requerido en las posiciones ya dichas antes, vamos a pedir al paciente que otra vez se coloque sentado.
derecho mirando al frente. Va a permanecer así 30 minutos. Este procedimiento se repite por lo menos unas 2 veces en mínimo 2 sesiones. En la temática les voy a hablar sobre el tratamiento médico y quirúrgico, diagnóstico y estudio. Como primero tenemos las pruebas auditivas. Estas son determinados procesos responsables de vértigo. Pueden producir también hipoacusia. Entre ellos destacan la enfermedad de Meniere, los fármacos ototóxicos, los traumatismos craneales y los neuromas del acústico. Las pruebas de audición aportarán información muy valiosa del oído interno y medio en estos pacientes. Como segundo, tenemos las pruebas calóricas u oculomotoras. Estas son las más utilizadas para estudiar las funciones vestibulares periféricas. Se realizan midiendo la respuesta del nistagmo ante la instilación de agua caliente y agua fría por el conducto externo del oído. Por tercero, tenemos las resonancias magnéticas. Cualquier paciente que consulte por vértigo persistente o progresivo debe realizarse una resonancia magnética del cerebro o ángulo pontocerebeloso para descartar lesiones como tumores cerebrales. Por cuarto y último, tenemos la posturografía. Esta es una medida cuantitativa de algunos aspectos funcionales del equilibrio dinámico. Por tanto, tiene importancia en la valoración del paciente discapacitado por un vértigo y también sirve para controlar la rehabilitación. Muchas gracias.